Hola, bienvenidos a un nuevo tiempo de estudio bíblico. El día de hoy revisaremos el estudio panorámico del libro Primera de Crónicas. Seguimos el recorrido por nuestros libros históricos en el Antiguo Testamento y el libro de Crónicas va a ser una especie de recopilación de lo que se trata en los libros de Primera y Segunda de Samuel y también en Primera y Segunda de Reyes. Evidentemente se agregan algunos elementos que no están y se resaltan también otros elementos como por ejemplo la figura del rey David. Los invito a que revisemos el estudio panorámico del libro Primera de Crónicas. Estudio bíblico número 13. Primer libro de Crónicas. Estructura de la presentación. Información general del libro. Aporte a la teología. Bosquejo del libro de Primera de Crónicas. Cristo en el libro de Primera de Crónicas. Resumen del estudio. Información general del libro. El libro tiene como uno de sus principales propósitos reafirmar la línea davídica del Mesías, el llamado a una relación con Dios y la adoración por medio del templo como medio para esa adoración. Judá volvía del cautiverio después de 70 años, esto en Babilonia. Necesitaba un recuerdo de su historia para conocer su propia realidad. La dinastía davídica, el templo, la bendición de la obediencia y el castigo por la desobediencia han de ser los temas también principales de Primera de Crónicas. Aporte a la teología. La continuidad del pueblo de Judá en el exilio y después la lealtad al pacto de David y de Salomón como modelos para el tiempo de la restauración. Hay que entender que se habla de lo vivido también, la caída del reino de Judá y también del reino de Israel, por parte, en el caso del pueblo de Judá o lo que pasó en Judá, por parte o en manos también del reinado babilónico o neobabilónico, y también lo que sucedió con el reino del norte en manos del pueblo asirio. Bosquejo del primer libro de Crónicas. Primera parte, desde Adán hasta Saúl, capítulo 1 al 9. Vemos la familia de Adán, la familia de Abraham, la familia de Israel, los descendientes de las tribus israelitas, los descendientes del remanente o del grupo que estuvo en Babilonia, y la familia de Saúl. Segunda parte, el reinado de David, capítulos 10 al 29. David llega a ser rey, la extracción del arca del pacto, las victorias militares del rey David, la preparación y la organización de Israel para el templo, los últimos días del rey David. ¿Cómo podríamos ver a Cristo o la persona de Cristo en el libro de Primera de Crónicas? Pese a la cautividad vivida en Babilonia, la cautividad de Judá en Babilonia, Dios hace prevalecer a un remanente, a un grupo, y este remanente cumple así el pacto con David. Es decir, Dios cumple su pacto, porque hay que entender que al ser cautivo el pueblo de Israel pudo haber desaparecido perfectamente, pero Dios no lo permitió porque tenía que cumplir también su plan. De la línea davídica había de venir el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Resumen del estudio. La obediencia siempre ha de traer bendición. La desobediencia trae como consecuencias el juicio. El papel central del templo y la adoración para la restauración. Hay que entender
que David comienza los preparativos para la construcción del templo. Dios le había dicho que no lo iba a construir él porque en su reinado se había derramado mucha sangre y él era un hombre de guerra, pero que iba a venir un hombre de paz, que iba a ser su hijo Salomón, y él sí iba a edificar la casa a Jehová. Y Salomón se traduce como hombre pacífico u hombre de paz. La verdadera adoración como un asunto del corazón. Si bien se establece y se busca la construcción del templo, también se enfatiza en que la verdadera adoración, y ya lo conocía el rey David, es aquella que nace del corazón. El libro de Primera de Crónicas sirve para recordar el legado espiritual durante los tiempos difíciles que enfrentaron, sobre todo cuando estuvieron en el cautiverio en Babilonia, y para ser alentados a ser fieles a Dios, porque Dios permanece fiel. Referencias bibliográficas de este estudio: Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia de Nelson, Editorial Caribe, año 1998. La Biblia en diversas revisiones. Estudio inductivo de la Biblia en www.indubiblia.org. Tendremos un momento de oración. Gracias te damos, Señor, por estas crónicas, porque quedaron escritas con el propósito de recordar lo vivido en el pueblo de Israel, aún en la cautividad, aún en todo lo que le tocó vivir y pasar. Hubo un remanente que permaneció, y que gracias a ese remanente tú pudiste cumplir la promesa hecha al rey David, ese pacto davídico, y a través de ese pacto davídico iba a venir el Salvador, iba a venir el Cristo. Te agradecemos, Señor, porque tú te mantienes siempre fiel a tus promesas, tú te mantienes fiel a los pactos, Señor, y muchas veces somos nosotros los que fallamos, los que erramos, y los que muchas veces tenemos que cosechar por nuestra desobediencia el juicio o las situaciones difíciles. Pero te agradecemos, Señor, porque también dejaste estas crónicas para recordarnos lo que hiciste también a través de la vida del rey David, pero también lo que hiciste a través de Salomón. Gracias, Señor, porque se pudo allí también levantar, se pudieron hacer preparativos para el templo, pero te damos muchas gracias porque hoy, Señor, tú habitas en nuestro corazón, habitas en nuestra vida, Señor, y nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Muchas gracias por ello. Gracias por tu palabra, porque queda para nosotros también este alimento espiritual, el cual debemos, Señor, atesorar y vivir conforme a los principios que ahí aparecen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Crónicas nos trae entonces el desarrollo también se escribe, desde el punto de vista tradicional, se cree que fue Esdras, el sacerdote y escriba, quien se transformaría en el cronista, quien dejaría este registro. Y este es un registro que también va a contemplar lo vivido en el cautiverio en Babilonia y quienes retornaron de allí. La importancia que también tiene el que estos hechos vividos por este pueblo, por el pueblo de Israel, no se perdieran y se pudieran también mantener por las generaciones que iban a venir. Es por eso que también se habla de que Primera y Segunda de Crónicas están también muy de la mano con los libros de Esdras y de Nehemías. Quiero compartir con ustedes unos versículos de Primera de Crónicas en el capítulo 29, versículos del 10 en adelante. Dice: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos.
Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. En el contexto son los preparativos del rey David para juntando en dinero, especies y todo lo que se iba a necesitar para poder construir el templo. El templo no lo iba a construir él, lo iba a construir su hijo. Dios así lo determinó. Lo iba a construir Salomón, hombre de paz, o pacífico se traduce su nombre. Estas crónicas, primer libro de crónicas va a tener su continuidad en el segundo libro de crónicas. Por mi parte me despido, los invito a tener este estudio del libro de Primera de Crónicas y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo estudio.